¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López para el venezolano TV.es. Ya saben que pueden seguirnos a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es y este es un tiempo de entrevista que hoy vamos a llenar con un tema muy interesante, muy sangrante y muy problemático también, que es la realidad de los cerca de 4.000 estudiantes venezolanos que están aquí en España ampliando o estudiando alguna carrera. Vamos a hablar con Henry Sousa, que es el presidente de la Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Henry, bienvenido. Muy buenas tardes. Y también con Andrea de Sousa, que es la vicepresidenta de esta Asociación de Estudiantes Venezolanos en España. Gracias. Me gustaría que en primer lugar me explicarais, primero tú, si te parece, Henry, y luego tú, Andrea, vuestra realidad, cómo vinisteis a España y para qué vinisteis a España. Sí, bueno, en mi caso, sí, como la de muchos estudiantes en todas partes del mundo, salimos con una intención de profesionalizar nuestras carreras, como ya lo dijiste, porque mayormente somos estudiantes a nivel de posgrado. Y cumpliendo pues con los requisitos que estableció el gobierno para regular el uso o el acceso a las divisas, venimos a los distintos destinos bajo esas condiciones, pero lamentablemente al llegar acá pues nos encontramos con una realidad que es que el gobierno desestimó sus obligaciones que había contraído. Tú ibas a hacer un máster de psicopedagogía, si no me equivoco, en la Universidad de Alcalá, o estás haciéndolo. Sí, de hecho el gobierno venezolano se compromete a financiar de alguna manera, y corrígeme si no es la palabra exacta, ese tipo de estudios, de máster. Lo que ocurre es que luego no llega la financiación, no llegan las divisas que el gobierno de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, se compromete a ceder para que vosotros, estudiantes de Venezuela, podáis ampliar vuestra formación. Sí, en mi caso yo soy funcionario... ¿Y os deja tirados, como se suele decir? Sí, en mi caso yo soy funcionario de educación, con 12 años de carrera, pido una licencia para un año para venirme a hacer el máster, ¿no? Y luego retornar a mi país y devolver esa formación. Por tanto, no es un regalo, es un préstamo que luego tenéis que devolver. No, pero ahí quisiera precisar porque cuando se dice la palabra financiamiento se entiende como una beca, ¿no? O una subvención, que no es así. Es simplemente acceder, así como cualquier estudiante de cualquier parte del mundo tiene derecho a estudiar en cualquier parte donde disponga o donde tenga las posibilidades. Y bueno, lamentablemente en nuestro país hay que pedir una autorización. Entonces el detalle es que el gobierno incumplió, ¿verdad?, en las obligaciones que él tiene para hacer esa autorización del cambio de la divisa de bolívares a, en este caso, euros. Y en cualquier caso os quedasteis tirados, como decía al principio. En este caso, sí, lamentablemente desamparado de cualquier institución del Estado venezolano. Andrea de Sousa, ¿de tu caso cuál es? ¿Cómo viniste a España? ¿Cuánto tiempo hace que viniste y a qué viniste a Madrid? Bueno, llegué a España hace poco más de un año, unos días tal vez. Mi intención era empezar un máster en Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá de Henares. En Venezuela me desempeñaba como activista en derechos humanos. Lo cual ya debe ser un problema en Venezuela, ¿no? Hoy por hoy. Ciertamente. Desde hace un tiempo para acá la actividad de la defensa de los derechos humanos es complicada. Y esa fue la motivación para salir a profesionalizarme, a terminar de desarrollar esos conocimientos de los cuales tenía base, tal vez por la práctica, tal vez por mi carrera propia de Derecho. Llego a España con una solicitud introducida en CENCOEX, con una información de la institución financiera de espera la respuesta, y al llegar me dicen que no hay dinero suficiente y que no me pueden aprobar las divisas correspondientes. Claramente ya yo tenía adquirida una obligación con la Universidad de Alcalá de Henares respecto a la matrícula del máster y a esa obligación hay que cumplirla. O sea, independientemente de la situación política o económica del país, yo no le puedo decir a mi universidad, oye, espera que haya dinero en el Estado, que ellos cumplan su compromiso conmigo y que luego, consecuentemente, yo cumpla mi compromiso con ustedes. La situación en la actualidad es que no he podido terminar de pagar la matrícula de la universidad, aun cuando ya culminé con todos los estudios correspondientes. Estabas hablando, para que la gente que no lo sepa, sobre todo la gente que nos escucha en España, del organismo CENCOEX, ¿no? Que es el encargado, ¿no?, si no me equivoco, de gestionar este tipo de ayudas para los estudiantes, de cambio de divisas, para que los estudiantes de Venezuela podáis estudiar aquí en España o ampliar vuestra formación con máster en España, que es el Centro Nacional de Comercio Exterior. Sí. Este es el encargado, ¿no? Es un organismo que depende del gobierno
de Nicolás Maduro, ¿no? Sí, es el organismo oficial de control cambiario. Entonces, un turista, un estudiante o cualquier otra área, un jubilado que esté, o sea, en cualquier situación que implique cambiar tu dinero de bolívares a moneda extranjera, tienes que pasar por ese organismo. Claro, pero la gente se pregunta, bueno, entonces, a ver, si estos estudiantes, estos chicos tan majos, tan bien preparados, se vienen aquí a España porque quieren, han llegado a ese pacto o a ese acuerdo para ampliar aquí su formación, ¿cómo es posible que se queden tirados, ¿no? Como decimos aquí en España? ¿Cómo es posible que esto suceda? ¿Y qué hacéis vosotros ante esa situación? O sea, cada persona... ¿qué os dice el gobierno de Venezuela? ¿Vais a la embajada de Venezuela a protestar? ¿Qué hacéis? O sea, hemos hecho de todo. Primero decidimos organizarnos como asociación, contactar a otros estudiantes que estuviesen en la misma situación que nosotros. ¿Cuál es la situación? Bueno, básicamente, para explicarlo rápidamente, en Venezuela yo no puedo ir a una casa de cambio como harían en cualquier otra parte del mundo, llevar mi moneda y cambiarla a euros o dólares. Necesito una autorización del Estado. El Estado tiene dos posibles respuestas según el reglamento correspondiente. Uno, negarla porque no hay suficiente divisa, que sería mi caso, o dos, negarla porque la carrera no se encuentra dentro del área prioritaria para el Estado. Eso es una de las razones que os dan, ¿no? Sí. Que no es prioritario para el Estado. No Entonces, es ¿por qué accedieron a hacer ese cambio de divisas? Si ahora os dicen que no es prioritario. Claro, además, primero tenemos toda una situación de inseguridad jurídica porque el reglamento cambia sobre la marcha. Y un día tenemos una lista medianamente amplia, porque quedan por fuera carreras muy importantes como Derecho, Física, etcétera, para darle prioridad a otras carreras que en Venezuela no tienen la misma importancia o necesidad. Luego, empiezan con una lista medianamente amplia y sobre la marcha, cuando ya hay solicitudes introducidas en función de este reglamento, la cambian y eliminan carreras, como pasó con recursos humanos, que lo sacaron cuando la gente ya estaba en otros países con sus estudios iniciados. Y luego simplemente le dicen cambió el reglamento y su carrera no es un área prioritaria y por tanto no le doy divisas. Luego, algo que está ocurriendo ya más recientemente, cuando estas personas ya están culminando sus estudios, el gobierno dice que bueno, ya terminaste los estudios, ya para qué te voy a dar el dinero. Sí, pero la deuda sigue ahí. Porque de hecho, cuando nosotros introducimos la solicitud, pasa el tiempo y no recibimos respuesta y nos comunicamos con los organismos competentes, lo que nos dicen es esperen, 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 esperen. Y esperando se nos pasa un año. Y a la fecha no tenemos respuesta. Pues Henry, tú estás haciendo un máster en psicopedagogía, ya lo hemos dicho. Tenías que haber vuelto a Venezuela en septiembre. Sí, en septiembre, pero debido justamente a ese problema que se generó con mucho, que fue en algunos casos la negación total y en otros casos pues el incumplimiento de la respuesta oportuna que debe dar el gobierno venezolano en cuanto a la solicitud. En mi caso tardé 7 meses, o sea, yo estaba en una incertidumbre en donde no sabía si podía incluso hasta sostenerme para mantenerme en necesidades tan básicas como comer, como usar un transporte, porque estaba bloqueado, como dicen, y como muchos medios reseñaron que estábamos bajo una especie de corralito, ¿no?, de Maduro que había impuesto para acceder a las divisas. Y es así, efectivamente. O sea, estamos bloqueados para acceder a nuestro propio dinero. ¿Y cómo os apañáis? ¿Os manda dinero vuestras familias? ¿Estáis trabajando aquí en España para intentar sobrevivir? ¿Cómo os apañáis? Ese es un punto importante que tal vez hay que destacar porque mucha gente dice, bueno, trabajen para pagarse sus estudios. El problema es que, primero, muchos vienen con visa de estudios, no pueden trabajar, porque la visa está para estudiar, para eso vinimos. No te pueden hacer un contrato en España si vienes con una visa de estudios. Exactamente, no es imposible. legal. No es legal. Entonces nos están obligando a estar en una situación de ilegalidad, tampoco es correcto. Luego hay personas, yo tengo la suerte de tener doble nacionalidad y puedo trabajar, pero eso no significa que haya mucho trabajo. Yo soy abogado y la ley en Venezuela no es igual a la ley en España. Yo no voy a conseguir trabajo como abogado en España. No porque no sea bueno o porque no me esfuerce, simplemente no lo hay. Luego, nuestra familia no nos puede mandar dinero porque es que este control cambiario no es solo para los estudiantes o para las medicinas o para los jubilados. Es un control cambiario general. Nadie puede ir a una casa de cambio y cambiar el dinero sin una autorización del gobierno. Y el gobierno no autoriza. Autoriza, tal vez, divisas para viaje, pero cada vez las limita más. Entonces, mi madre, aunque tenga el dinero en bolívares, que es la moneda local de Venezuela, no me lo puede enviar, no legalmente.
Entonces, de una u otra forma, el Estado me obliga a ir al mercado negro, que puede costar unas 15 veces más que el dólar oficial, y que además no es legal, es un acto ilegal y que no lo puedo hacer. Es que realmente se sale de nuestras manos la situación. No es querer, es que no se puede. Es la única salida, ¿no? Y tenéis casos, o sea, en la asociación vuestra de estudiantes venezolanos en España, y ya lo hemos dicho, cerca de 4.000, ¿no? Es la cifra de estudiantes venezolanos. ¿Estáis pensando en alguna forma de presionar, además de lo que ya estáis haciendo, más contundente, digamos, para intentar que el régimen de Maduro, que el gobierno, pues hombre, os atienda como es debido, ¿no? Sois venezolanos, sois el futuro de Venezuela, porque sois personas preparadas, estudiantes, y os desasiste, ¿no? ¿Estáis pensando en alguna medida? Sí, o sea, en este momento nosotros estamos agotando todas las instancias en lo que corresponde a los órganos que en la comunidad internacional existe, como las Naciones Unidas y recientemente el caso de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Para que estos organismos, de alguna u otra forma, de acuerdo a las competencias que tienen, pues exhorten el cumplimiento de las obligaciones que tiene el gobierno venezolano adquirida, en este caso con ciudadanos de nosotros que somos ciudadanos venezolanos, y que lamentablemente él, vulnerando no solamente la Constitución y todo el ordenamiento jurídico, pues lamentablemente está desconociendo los pactos y los tratados internacionales que ha suscrito en materia del derecho interamericano y en materia de los derechos humanos a nivel internacional. Entonces, la única instancia que en este momento de presión o de exhorto que pudieran hacer los organismos multilaterales es acudir a estas instancias, y en eso mismo pues sería bueno ahondar en los detalles específicamente, ¿no? Has hecho mención a la Organización de Estados Americanos, que recientemente ha aprobado una iniciativa, ¿no?, en favor de los estudiantes en el extranjero. No, aún no se ha pronunciado, porque apenas el viernes 16 fue que se entregó la carta, ¿verdad?, a esta instancia, previo una audiencia que se concertó con los estudiantes venezolanos en el exterior, la delegación en Estados Unidos, conjuntamente con su coordinador general, Carlos Alejandro Moreno, y ellos entregaron un documento donde describían por segunda oportunidad este organismo, porque ya en febrero ya se había hecho, pero en esta oportunidad se hicieron peticiones puntuales en el sentido de que el organismo se abocara a buscar una salida a esta situación, y aparte son de acuerdo a las atribuciones que tiene la Organización de Estados Americanos, son medidas que se le están planteando que ellos en el ámbito de su competencia pueden adoptar para justamente buscarle una salida a esta situación. Bueno, y también estáis consiguiendo un cierto acceso a los medios de comunicación, que se están haciendo algunos eco de vuestra realidad. Yo creo que esa labor es fundamental para que realmente llegue la presión al gobierno. Sí, es que ya tenemos justamente meses desde febrero, y sobre todo acá en España, los medios de comunicación han sido muy receptivos a atender este tipo de denuncias, porque lamentablemente, debido a la censura que hay en Venezuela, ¿verdad?, pues los medios precisamente se ven muchas veces limitados limitados para poder dar cobertura a distintas problemáticas. Entonces, este es un caso en donde penetrar o acceder a medios de comunicación dentro de Venezuela ha sido muy difícil. Solamente aquellos medios que son abiertamente libres e independientes, es decir, que no tienen ningún sometimiento financiero por parte del Estado, pero también están siendo objeto justamente por ese uso de libertad de expresión de medidas en donde están expuestos pues al cierre. Pues aquí tenemos, por ejemplo, un reportaje en el Nuevo Herald, que es uno de esos medios de comunicación que se ha hecho eco de vuestra situación. Por ejemplo, dice, hablando de tu caso en concreto, unos 3.500 euros separan a Andrea de Sousa, perdona, de tu caso de Andrea de Sousa, de su diploma de posgrado en Derechos Humanos. ¿Estás todavía en esa situación o has conseguido avanzar algo? Sigo en la misma situación. 3.500 euros te faltan, que el gobierno se comprometió, digamos, a cederlo, ¿no? Te faltan para poder acabar el máster en Derechos Humanos por el que viniste a Madrid. Exactamente. La matrícula en principio eran 5.000 euros, que realmente para un Estado no debería ser nada alarmante, más la manutención. La universidad me ha ayudado con becas, pero eran becas trabajo, y durante este año uno tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar la comida, etcétera. Entonces, realmente de los 5.000 yo solo he logrado pagar 1.500. Luego, hace poco, la Universidad Autónoma de Madrid me dio una beca también,
que paga parte de la matrícula. Tuve que rechazar la beca, porque o estudio o trabajo. Y si ya tengo una deuda con la Universidad de Alcalá, no puedo estudiar y adquirir otra deuda más, porque los tiempos no dan, faltan horas para hacer todo. Tuve que rechazar la beca y nada, ahora trabajo para intentar pagar la deuda que tengo con la Universidad de Alcalá. Mi título está en stand-by, está en veremos. ¿Te planteas la posibilidad, ojalá que no, de tener que decir, bueno, lo tengo que dejar, no consigo la financiación que yo pensaba que iba a tener por parte del gobierno de Venezuela, lo tengo que dejar, me tengo que hacer las maletas y me tengo que volver? ¿Te planteas esa posibilidad? Porque eso sería muy serio, ¿no? Siempre es una opción, claro, siempre es una opción abierta. El máster está culminado, todo lo que tenía que hacer ya yo lo hice, falta pagar. Y bueno, el dinero supongo que de alguna u otra manera se conseguirá. Yo inicié unas acciones con la Defensoría del Pueblo, la Defensoría en Venezuela abrió un espacio para... ¿El Defensor del Pueblo de Venezuela sí, te refieres? Justamente para el caso de las personas que quedaron negadas por CENCOEX. Yo introduje una solicitud en función de una compañera del máster que tenía una solicitud exactamente igual a la mía, una matrícula igual, con las mismas materias, el mismo pensum, etcétera. A ella la aprueban luego de que nosotros nos organizamos como asociación e iniciamos las presiones, porque el gobierno actúa por presión. Nosotros presionamos y ellos responden para decir que no es como nosotros decimos, que estamos exagerando un poco. Aprobaron y ella tuvo la suerte de salir aprobada en ese pequeño lote, pequeño pero importante, ¿ok? En función de esto, y partiendo de que esto es un acto administrativo y que la razón por la cual a mí me niegan aparentemente dejó de existir, porque a mí me niegan por falta de divisas. Si a ella le aprueban, pues ahora hay divisas. Si la causa por la cual me negaste dejó de existir, lo lógico es que ahora me apruebes o que reconsideres mi caso, al menos. Se los planteé así. Ellos se mostraron muy receptivos, dijeron que sí, que iban a ir a la institución, que iban a hablar con CENCOEX, que estuviese a la espera, que estuviese pendiente de mi correo electrónico. Bueno, eso ocurrió en junio y a la fecha yo todavía estoy a la espera y estoy atenta a mi correo electrónico, pero no he recibido ninguna respuesta, no se han comunicado nuevamente conmigo, eso quedó así. Al mismo tiempo inicié una petición vía internet. Básicamente la petición funciona en función de la cantidad de firmas electrónicas que se recolectan. Cada vez que alguien firma le llega un correo electrónico a CENCOEX, a la Defensoría, pues es su deber, y luego el Banco Central de Venezuela, porque es quien está encargado de decir si hay o no divisas. Algo que cabe destacar, yo puedo recurrir... ¿Cuántas firmas conseguiste? Llevo más de 1000 firmas. No he recibido respuesta. Esto significa que cada una de estas instituciones ha recibido más de 1000 correos electrónicos con mi caso. Y no se han comunicado conmigo. Tampoco tengo demasiadas Esto esperanzas. Es increíble lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? No, que en este caso... ¿Cuál es tu caso? ¿Cuál es tu caso? ¿A ti cuánto te falta para completar la beca? Ya hemos dicho 3.500 euros. ¿Dónde estás tú? ¿En qué punto estás tú para poder concluir? Bueno, en mi caso está de que... Tu máster de psicopedagogía. Sí, por ejemplo, yo cuando hice mi solicitud en el mes de septiembre, ¿verdad? Hasta abril fue que recibí la primera respuesta. De ahí en adelante el Estado desconoció, así como a muchos casos ha pasado, que desconoce el derecho a que yo tengo para solicitar cambio de mis divisas para el sostenimiento de manutención durante una serie de meses que el Estado desconoció pues la solicitud. Entonces es una situación en la cual, así como ella tiene una deuda ya adquirida, igualmente muchos estamos en esa situación. Aun cuando yo logré que se me autorizara en esa primera solicitud lo que era la matrícula, igualmente acarreo pues con una serie de gastos, así como muchos, en los cuales pues al no tener tampoco la posibilidad de acceder para las manutenciones correspondientes, pues uno asume una serie de compromisos que lamentablemente se ven afectados por este tipo de arbitrariedades como actúa el Estado venezolano. Y bueno, estamos hablando de vosotros como ejemplos de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo a muchos estudiantes de Venezuela que se han venido a España a estudiar o a ampliar su formación. ¿Conocéis casos especialmente sangrantes de compañeros, de conocidos que, por ejemplo, que se hayan tenido que volver a Venezuela porque no han podido seguir, o gente que no pueda realmente continuar aquí porque han sido traicionados, porque esa es la palabra, traicionados por el compromiso que adquirió el gobierno de Venezuela y que no está cumpliendo? Muchas personas se regresaron a Venezuela. Han regresado muchos. Sí.
pero yo creo que ese ni siquiera es el caso más extremo. Los casos más extremos son aquellas personas que no podían pagar un pasaje de vuelta. Nos llegaron muchos casos de personas que recibieron el año en plazas o que no tenían en dónde dormir. En general dependían de la caridad de otras personas. Y por eso, también es por eso que nos organizamos, no solo para presionar al Estado, sino también para buscar una respuesta a la situación de tantos venezolanos que finalmente estaban pasando muchas penurias de manera injusta, ¿no? O sea, nosotros pasamos a intentar solventar la responsabilidad del Estado, de cierta forma. Hay muchísimos casos, Entonces, gente ayuda, que dormía ¿no? en McDonald's. Sí. Ayuda mutua, ¿no? Fijaros en este dato, 25.000 estudiantes venezolanos están en el exterior, en el mundo, y 12.000 de esos 25.000 no están recibiendo las divisas que les facultarían y que les facilitarían los estudios. Sí, oportunamente, ¿no? Porque ahí sí quisiera que precisáramos ese detalle de la cifra, ¿no? 25.000 estudiantes somos a nivel mundial. Ajá, exactamente. A nivel mundial, y 12.000, según este dato, Ajá, no sí, reciben las divisas exactamente, del oportunamente, gobierno. exactamente. En ese caso, ¿verdad? De esos 25.000 estudiantes, el Estado venezolano paulatinamente, a través de esta forma arbitraria como se ha comportado, pues excluyó, ¿verdad?, del derecho que tenían 7.000 estudiantes para acceder oportunamente a las divisas o adecuadamente a las divisas. Entonces ya hablamos que cuando el defensor del pueblo se pronuncia, él da una cifra oficial de que en ese momento los que tenían solicitudes en curso eran 18.000 estudiantes. Quiere decir que estamos hablando de que 7.000 estudiantes fueron excluidos ya sin derecho, sin más ningún otro tipo de derecho, de acceder pues, a esas divisas a través del organismo de control de cambio de manera legal, como ya lo explicó Andrea. De esos 18.000 estudiantes, hay un porcentaje que se cuantifica en 12.000 estudiantes que lamentablemente, oportunamente no les llega a las divisas. Oportunamente, quiero decir, así como expliqué mi caso, en donde el Estado se demora ilegalmente, porque de acuerdo a la LOPA, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos de Venezuela, el organismo de control cambiario tiene la obligación de responder en un máximo de 20 días hábiles. Que te respondan a ti 7 meses después o un año después, eso viola cualquier tipo de norma, y en la misma Constitución que el artículo 51 te habla a ti del derecho a la oportuna y adecuada respuesta. Entonces, por eso se enfatiza en esa cifra de los 12.000 estudiantes que también, aun cuando reciben extemporáneamente las divisas, están siendo agraviados de sus derechos, porque no es justo de que un Estado se tarde tanto en responder cuando está obligado a responder en un lazo establecido. Bueno, pues tenemos que ir terminando, pero sí que me gustaría preguntaros antes, ya como estudiantes, como personas con derecho a voto, como gente formada y preparada, ahora estamos muy pendientes de lo que ocurra en Venezuela el próximo 6 de diciembre, que hay elecciones a la Asamblea. ¿Vosotros tenéis esperanzas en que ahí se puede iniciar un cambio que me imagino deseáis en Venezuela por la situación que estáis viviendo? O no lo sé si lo deseáis o no, pero ¿tenéis esperanza de que pueda cambiar algo en Venezuela a partir de ese día? Yo creo... Esperanza siempre tenemos, por eso seguimos luchando, por eso vamos a cada rincón en el que creemos nos pueden escuchar y pueden hacer algo por nosotros, por eso vamos a todos ellos. Yo creo que lo importante es que cada quien empiece a trabajar desde su terreno, que no le dejemos la responsabilidad a una persona nada más. Todos debemos votar, todos debemos trabajar, todos debemos luchar por la justicia, por los derechos humanos, por lo que creemos desde nuestro pequeño espacio. Nosotros como estudiantes, los abogados en los tribunales, los médicos en los hospitales, el ama de casa cuando va al supermercado. O sea, es momento de que empezamos a exigir lo que realmente nos corresponde, que no es un favor del gobierno. O sea, ellos no tienen que hacerme el favor de darme el dinero. Es su deber, porque ellos lo quisieron regular así, sin consultarnos. Lo hicieron, bien, ahora responde, cumple con tu compromiso. Y nosotros lo que debemos empezar a hacer es exigir, y mi esperanza es esa, que exijamos y que se nos empiece a escuchar. El 6 de diciembre es una forma de exigir y yo pienso que todos debemos agotar esa oportunidad que tenemos. Una oportunidad para importante. Venezuela. ¿Tú también lo ves así, que es una gran oportunidad, la mejor oportunidad de los últimos 15 años, a lo mejor para empezar a cambiar algo en Venezuela? Sí, hasta el momento esa es la única salida que desde el punto de vista democrático tiene Venezuela para generar un cambio a esta lamentable situación que todos padecemos venezolanos de distinta clase social, de distintas condiciones, ¿no? Y como veis, no solamente los que están dentro de Venezuela padecen esa problemática de desabastecimiento de alimentos, inseguridad, porque eso es una situación que hasta los mismos funcionarios del gobierno
tienen problemas de inseguridad porque veis las noticias como... Sí, lo estamos contando continuamente. El desabastecimiento, la falta de seguridad, la delincuencia, las maniobras del propio régimen para entorpecer a los que se oponen a él. En fin, es el pan nuestro de cada día en Venezuela. Claro, y los que estamos también en el exterior, como en este caso, o sea, así como el gobierno hostiga a los estudiantes cuando salen a manifestar y les vulnera derechos fundamentales como el libre derecho pues a la manifestación pacífica porque son detenidos arbitrariamente sin ningún tipo de justificación. ¿Te refieres en Venezuela? En Venezuela, sí. En este caso, los estudiantes en el exterior también se nos hostiga de esta forma, ¿verdad? Generando unas condiciones que en este momento son indignantes porque como se puede observar en distintos casos, pues cada quien cumplió las normas del juego y lamentablemente en este momento el único que está incumpliendo las normas del juego es el gobierno y en conjunto de todo el Estado, porque aunque la Defensoría del Pueblo se haya pronunciado en determinado momento, su actitud ha sido más complaciente con la arbitrariedad del Estado y no ha actuado conforme a las atribuciones que la misma Constitución le otorga para ese poder público independiente en cualquier Estado del mundo. Pues Henry Sousa, Andrea de Sousa, muchas gracias por este testimonio tan valiente que habéis tenido de denunciar vuestra situación y la de los estudiantes venezolanos que os acompañan en España, que habéis venido con la intención de mejorar vuestra formación, de ampliarla y que el gobierno de Venezuela pues, se comprometió a estar con vosotros en esa lucha, en esos estudios y luego pues se ha desentendido y eso es así de grave y me parece muy bien que hayáis venido aquí a denunciarlo. Gracias. Gracias a ustedes por escucharnos. Gracias al Venezolano TV. Pues eso es lo que nos han contado estos dos estudiantes. Seguramente les habrá encantado la entrevista porque está llena de verdad de lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, también con la gente de Venezuela que se viene a España, por ejemplo, o a otros países pues con el deseo de progresar y de mejorar, para luego revertir ese esfuerzo precisamente en la propia Venezuela y en la mejora de Venezuela. Este es el testimonio que hemos tenido. Les seguiremos hablando de Venezuela en un momento, pero no se vayan porque ahora llegan las noticias.